Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación. Un saludo, si este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico. ¿Cómo están ustedes? Quien les habla, el trabajador social Raúl Morris. Gracias por escucharnos todos los sábados aquí en Radio Bemba de 10:30 a 11 en este bloque educativo con las compañeras de la lactancia, a quienes saludamos. Le tenemos una gran admiración, las queremos un montón y sabemos que su trabajo es fiel a la letra y un trabajo de país, ¿no? Y yo diría no solamente de país, un trabajo de mundo, ¿no? Un trabajo hacia el futuro de las próximas generaciones cuando hablamos de la lactancia. Nosotros hoy queremos también agradecerle a todos ustedes quienes nos han enviado diferentes mensajes por los programas que hemos tenido del IVA. Hoy no vamos a hablar del IVA, creo que el IVA ha estado en los medios de comunicación prácticamente bombardeando a la gente sobre lo que es el IVA. Yo tengo que decir que todavía estoy un poquito confuso de lo que es, y quiero ser fiel a mi palabra, porque hace unos años atrás estaba a favor de lo que yo entendía que era una IVA, que era cobrar, ¿no?, el impuesto en el puerto con la intención de que pudiéramos tener mejor control con lo que ocurre en esos puertos, porque son millones y millones que traen aquí montones, toneladas de productos, nosotros que importamos un 80 y pico % de lo que consumimos, ¿no? Y llega aquí por medio de la marina mercante más rica, más cara, más incómoda del planeta, por ende, ya de por sí, nosotros pagamos un montón de dinero en cuanto al costo por los productos, ¿no? Cuando vienen en estos vagones, esa es la palabra que estaba buscando, los vagones que vienen, son millones de vagones que llegan aquí a la isla y todos los días, ¿no? O por lo menos semanalmente, y por ende eso alza los costos cuando hablamos de la marina mercante. Yo creo que esa es la conversación que debemos tener, ¿no? Y en cuanto a lo del IVA, que si es más efectivo o no recoger el IVA en la entrada de todos esos productos, a mí me parece totalmente lógico, pero esa no ha sido la conversación. La conversación como tal que se está dando hoy por hoy en el gobierno tiene que ver con pagarle a estos bonistas, que son billones de dólares, ¿no?, que se están discutiendo en las próximas semanas, porque aparente y alegadamente no hay suficiente dinero en la cartera, ¿no? En el banco como tal gubernamental de Puerto Rico no hay suficiente dinero, y eso pudiera amenazar la posibilidad de cerrar el gobierno. ¿Se acuerdan de Aníbal Acevedo Vilá? ¿Verdad? Eso ocurrió hace unos años atrás, no hace tanto, no, memoria corta, hace poquito. Eso ocurrió y fue un desastre, ¿no?, económico, y fue un desastre de mercadeo, y fue un desastre para las empresas, y desde el punto de vista de los bonos a nivel internacional. Eso se supo después, inclusive el señor gobernador Aníbal Acevedo Vilá admitió que eso fue un total error, ¿no? En esta ocasión no me parece que va a ser una elección o una opción que tenga de cerrar o no cerrar, que fue en aquel entonces, porque pudo haberse quedado, ¿no?, abierto el gobierno. En esta ocasión parece que si cerramos el gobierno, gente, tengo que añadirle algo a esta conversación. La Constitución del país, ¿no?, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que primero se pagan a los bonistas antes de pagarle a los empleados y antes de cualquiera
de los servicios que el gobierno provee. Estamos hablando de salud, y estamos hablando de educación, y estamos hablando de limpiar carreteras, estamos hablando de todo lo más básico, ¿no? Electricidad, entre muchas cosas, ¿no? Todas esas agencias, yo creo que es importante que voy a repetir eso. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sí, este mismo, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establece que primero se le pagan a los bonistas antes de todas las otras agencias de gobierno. Eso significa que antes de que se cierre el gobierno, y si se va a hacer el gobierno, el dinero va primero hacia los bonistas. Y después, quizás, si sobra algo, a los empleados de gobierno. Esto es algo alarmante. Yo lo escuché recientemente en una reunión que se dio con unos contables, ¿no? Y que se ha estado tirando ahí en los medios de comunicación, pero yo creo que tímidamente y con razón, porque es una cosa alarmante el pensar, ¿no? Que tantos empleados públicos. O sea, sería una cosa muy seria de manejar. De todas formas, es importante que nos mantengamos informados. Nosotros tuvimos 2 programas sobre el IVA y lo analizamos desde otra perspectiva. La otra perspectiva, el otro ángulo, ¿no? El otro ángulo geopolítico sobre los recursos del mundo, agradeciendo la participación de nuestro amigo, de nuestro compañero Francisco Vázquez o Paco Vázquez, ¿no? Que ha participado con nosotros en muchísimas ocasiones y en esta ocasión nos trajo esa visión del IVA y que era parte de todo un esquema llamado el 2020. Y agradecemos a todas las personas que nos enviaron por las redes sociales, ya sea Facebook o inclusive que me llamaron, la señora de Aguada allá y la señora de Ponce, que nos llamaron para felicitarnos sobre el programa. Programas que bueno, nosotros lo hacemos con mucho esfuerzo realizando estos proyectos hace ya muchísimos años. Tratamos de informarnos lo mejor posible y tener nuestros invitados personas que tengan la calidad, por ejemplo, de Paco Vázquez, que es un productor internacional, ¿no? Y a quien agradecemos su participación en su programa de Radio Bemba. Hoy queríamos enfocar la discusión fuera del país y por eso vamos a hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y claro, vamos a hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo en Israel. Quiero tocar el tema de Israel, aunque no soy un experto en el tema, tengo que subrayarlo. Hemos estado muy pendientes de las elecciones, se están dando las elecciones en Israel y este ruido de tantas otras discusiones que nosotros escuchamos a veces nos nubla un poquito otros temas que son importantes, que tienen que ver, porque la política global de alguna forma u otra nos toca todos los días la puerta. Importante saber que el precio del crudo sube y baja de acuerdo a los conflictos que ocurren en el Medio Oriente, llámese en los países árabes y claro está Israel, que es parte de lo que ocurre en toda esa región. Y pues lo que ocurre en Irak, lo que ocurre en Irán, lo que ocurre en Afganistán, lo que ocurre en Palestina, todos estos países que principalmente son países árabes, Egipto, inclusive todos esos, ¿no? Toda esa región mediterránea está bien afectada con lo que pudiera ocurrir en esta elección, porque quien estaría perdiendo algunos escaños como tal es este señor llamado Benjamín Netanyahu, ¿no? Hemos escuchado durante las últimas décadas los discursos de ese primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, y también hemos visto su mano dura contra Palestina por muchísimos años, tan reciente como el año pasado y el año anterior, ¿no? Los bombardeos que ocurrieron sin piedad, ¿no? A las zonas más pobres de lo que es
Palestina, que es básicamente una cárcel dentro de su propio país, y los cientos y miles de personas que murieron, que tenían absolutamente nada que ver con el terrorismo y nada que ver con las diferentes organizaciones, ¿no? Hamas, por ejemplo, que están en ese país, que son parte de la política y que algunos quieren llamar terroristas. Yo no soy un experto en el tema, pero por lo menos desde afuera lo que se vio fueron unos bombardeos sin ninguna piedad o tacto. Era vamos a tirar bombas a todo lo que da y que sean escuelas o sean hospitales y vamos a cortarle los suministros de alimentos y vamos a cortarle el agua o sea, cosas bien impresionantes. Hace poco tuvimos un programa especial, ¿no?, sobre la música y los raperos, ¿no?, que se dan este fenómeno del rap y la conciencia social que se manifiesta en el país, ¿no?, de Palestina. Pues hay un partido laborista y su líder, Isaac Herzog, que ganaría aparentemente 4 escaños y pondría este movimiento de laborista y un movimiento unido de otros partidos en contra o a favor, ¿no?, centro izquierda. Y allí centro izquierda realmente es un poquito difícil de entender, porque pues ultraderecha es Netanyahu, ¿no?, este señor que representa la mano dura y que ha sido mano dura durante todo su gobierno, y que pues como ya les mencioné ha tenido unos excesos de violencia, yo diría, ¿no?, desde mi punto de vista acá en Puerto Rico. Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Porque si el Partido Laborista ganara esos 4 escaños, pues habría un balance, ¿no?, hacia el centro izquierda. Aquello centro izquierda es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos, ¿no?, en Centroamérica, etcétera, pero definitivamente le quitaría el poder o algo de poder a este señor, y todavía se vive la Guerra Fría, ¿no?, lo que nosotros sabemos, ¿no?, este revivir de las amenazas de lo que pudiera ocurrir si no hacemos amistad con nuestros hermanos musulmanes en la región. Y sabemos la historia de las razones por las cuales se crea en el país de Israel, o sabemos algo, ¿no?, de eso. Muy interesante, y definitivamente estaremos pendientes, ¿no?, a lo que ocurrirá en estas próximas elecciones. Cambiando el tema a el tema de Venezuela, nosotros hemos estado pendientes igualmente a lo de Venezuela. Miren, yo soy bien entiendo importante que nosotros no solamente leamos las noticias locales, o sea, las que nos competen todos los días, desde el punto de vista de nuestra burbuja mediática, de lo que ocurre en los medios de comunicación locales. A mí me parece importante, pero también entiendo igual de importante, como mencioné, ¿no?, el precio del crudo depende de lo que ocurre afuera de nuestro poder y también lo que ocurre adentro. Por ejemplo, los que están escuchando este programa, por favor, llenen sus tanques de gasolina hoy sábado. ¿Por qué? Porque mañana entrará en vigor lo que es la crudita, gente. Y se está hablando de 3 a 4 centavos por litro. Eso va a significar un alza. Si ahora está a 64, estamos hablando de 68, 69 centavos, casi 70, ¿no? Y hemos estado disfrutando una baja debidamente y relacionada, que hemos discutido aquí en el programa, con esta estrategia geopolítica estadounidense de bajar el crudo, los precios, con sus aliados allá en el Medio Oriente para afectar la economía, por ejemplo, de los países enemigos de ellos. Ellos dicen que son enemigos de ellos,
tales como Rusia, que dependen algo de las ventas internacionales del crudo, claro está, porque suplen el gas y el crudo para toda la región de esa allá zona europea, Europa del Norte, y claro está los intercambios con China, etcétera. Y también el país que hemos mencionado aquí, estamos hablando de Venezuela, ¿no? Donde el presidente Maduro, desde su llegada, desde su haber adquirido el gobierno de Chávez después de su muerte, ha tenido que resistir un ataque constante de las agencias de espionaje norteamericanas, etcétera, entre otras. Y claro está, los partidos de derecha internos que han tenido el respaldo económico, y eso se sabe porque se discute constantemente, y si necesitan saber más información sobre estos temas, pueden buscar información en el internet, ¿no? Y recomendamos, por ejemplo, Telesur, tv.net, que es uno de los espacios que nosotros revisamos para buscar noticias internacionales desde otro punto de vista. Ustedes pueden leer elpaís.com, ¿no? Que es la literatura o el periódico de España, y pueden encontrar estos temas, ¿no? Posiblemente los pueden encontrar en los periódicos locales del internet, ¿no? Por ejemplo, Noticel.com, que son periódicos muy buenos y están gratuitos en el internet. Usted puede verlos allí, igualmente como otros periódicos, ¿no? En vocero.com, etcétera. Le hago esas recomendaciones porque es importante que busquen. Listín también. Listín es otro buen periódico, es el periódico de la República Dominicana. Muy bueno. Nacional también es otro de la República Dominicana. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de educarnos constantemente, y como les dije, usted puede buscar la información dentro de su país, pero también tiene la responsabilidad hoy por hoy de buscar la información fuera de su país, informarse desde otras fuentes, ¿no? Porque de esa forma busca y encuentra un punto medio entre lo que entendemos es verdad y lo que no es verdad. ¿Y por qué? Porque sabemos que los medios de comunicación se han convertido en un aparato, un instrumento más de los grandes intereses económicos que hoy por hoy son dueños de casi todos los periódicos, ¿no? Y cuando vemos la historia de periódicos que en algún momento, hace 20 años atrás, habían cientos de periódicos, los periódicos han ido poco a poco reduciéndose. Oye, muy parecido a lo que ocurrió con los bancos, ¿saben? Muy parecido a lo que ocurrió en el caso de Puerto Rico, Western Bank y Doral Bank, y cómo eso deja menos y menos opciones para aquellos que buscan alternativas de lectura, en el caso de los periódicos o de bancos, en el caso de Doral y en el caso de Western Bank, ¿no? Y nuestra recomendación siempre es la misma: váyase a las cooperativas. Allí usted es dueño, socio, usted puede opinar, usted puede aportar, usted puede recomendar, usted puede fiscalizar. Eso no es un banco, no tiene intención de enriquecerse. Al final del año usted puede disfrutar de los dividendos, ¿no? De aquello que en otros lugares se llama las ganancias. Bueno, los dividendos se dividen y se reparten entre los socios. Oye, son tantos los beneficios del cooperativismo. Me parece importante que tengamos un programa del cooperativismo en estas próximas semanas, muy pronto, ya para nuevamente refrescar este tema, ¿no? Sabemos que es importante, y más bien aún hoy por hoy, que sabemos que hay una escasez de bancos, y muy poca información. Tan reciente como esta pasada semana, escuchamos las quejas
de las personas que hoy por hoy no saben en qué banco van a estar, si van a estar en uno o en otro, y reciben la carta y no saben que tienen otras opciones o otras alternativas y que pueden llevar su dinero si quieren, y sus hipotecas, por ejemplo, y sus préstamos, por ejemplo, de los bancos que alguien decidió por usted dónde va a poner ese contrato, ese préstamo, esa casa, ¿no? Préstamo de la casa, hipoteca, ¿no? Usted puede ir a otro lugar, sí señora, sí señor, usted tiene esa potestad y esa libertad. O sea, si tiene alguna pregunta, llámese a sus cooperativas, y allá a nuestros amigos de la cooperativa en Cabo Rojo, la cooperativa de Yaucoop, a la cual yo pertenezco, las cooperativas de Rincón, están totalmente preparadas, Aguada, están totalmente preparadas para recibirlo a usted, y usted tiene esa opción. Todo eso mencionado, y regresando al tema de Venezuela, yo encuentro realmente impresionante cómo un gobierno con tanto ataque constante, o sea, este señor Maduro, y claro está, después de la muerte de un gran líder, de lo que todo el mundo entendió, no solamente entendió, sino que fue un ejemplo y fue un gran propulsor de unión de toda la región. Estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando de República Dominicana, estamos hablando inclusive de Puerto Rico, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Colombia, Venezuela, Brasil, o sea, allá con Silva y con todos los otros, ¿no? Evo Morales y todo este grupo de personas que de momento seguidos, ¿no? O liderados por no solamente los esfuerzos de Cuba, que sabemos que Fidel Castro, entre otros, por muchísimos tantos años, ¿no? Y hoy por hoy vemos los frutos, ¿no? De lo que es la resistencia. Pero regresando a Chávez, la muerte de Chávez obviamente afectó toda esa región y abrió unas oportunidades para aquellos que querían debilitar e insisten en debilitar toda esa región. Eso es lo que está pasando ahora, y por eso Maduro, desde su llegada, lo que ha recibido ha sido constante y sonante. Triquiti, 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 el ataque. Me acuerdo justamente que cuando esto se da, ¿no? Yo estoy por ir a visitar a la República Dominicana. Esto fue hace 2 años atrás, justamente cuando está asumiendo con más organización el liderazgo, ¿no? del señor Maduro, y dentro de la Feria Internacional del Libro allá en la República Dominicana, a la cual asistimos hace unos años atrás, nos acordamos muy bien que había un booth, ¿no? Un puesto específicamente de Venezuela, y teníamos la intención de hacer una serie de entrevistas, y nosotros obviamente con nuestros credenciales, ¿no? de este programa, de esta estación, hicimos unos acercamientos, logramos unas entrevistas. Yo voy a hacer un repaso para buscar estas entrevistas porque me parecen históricas, ¿no? He estado revisando las diferentes entrevistas que hemos trabajado aquí casi 10 años, ¿no? Durante todo este periodo, ¿no? Los diferentes proyectos que hemos trabajado. Por ejemplo, esa entrevista de los compañeros de la República Dominicana, hay un junte particular de organizaciones de la República Dominicana y de Venezuela, y también se entendía una gran preocupación, se percibía lo que iba a ocurrir, ¿no? con el señor Maduro, porque aquellos que hablan de democracia fueron los mismos que intentaron y atentaron en contra de Chávez después de haber ganado todas esas elecciones oficialmente, o sea, por la ley, ¿no? Que tuvo un éxito rotundo, ¿no?
en los procesos educativos de diferentes comunidades, de los sectores más marginados, ¿no?, de Venezuela. Esto lo pudimos constatar no solamente en esas entrevistas, pero en los documentos y en los libros que estaban en esta feria. Y había cierto temor, ¿no?, con los compañeros y compañeras que estaban allí presentes, ¿no?, de las cosas que podían y no podían decir, ¿no?, en grabación, porque estaban dispuestos a hablar con uno, pero fuera de récord, y específicamente su inquietud era que iba a haber y que ya se estaba manifestando un ataque dirigido a desmantelar, ¿no?, obviamente la fuerza. Y claro está, con la muerte de Chávez se entendía que iba a haber una gran oportunidad por aquellas agencias y aquellos países que nosotros todos conocemos, que les interesa que el petróleo salga de las manos del pueblo de Venezuela y que caiga en las manos de esas grandes corporaciones que por años han explotado no solamente Venezuela, sino todo el Caribe y todo Centro y Suramérica, donde pretenden y pretendían sembrar sus granos o sus fincas o sus productos y esclavizar a montones de regiones. Y también podemos hablar de lo que ocurrió, por ejemplo, con Chevron, que esa discusión se está dando actualmente, ¿no? En el caso de los países también donde los efectos de esas grandes corporaciones petroleras han hecho unos daños al ambiente y son tan irreparables. O sea, los daños han sido al ambiente, a todo un sinnúmero de especies, a la misma población humana. Ha sido tan vergonzoso todo lo que ha estado ocurriendo durante estos últimos años. Se nos ha acabado el tiempo aquí en Radio Bemba. Obviamente vamos a tener este tema, vamos a darle seguimiento. Voy a tratar de conseguir unas entrevistas en vivo, pero sabemos que esta va a ser un poco difícil. Pero como mínimo voy a buscar esas entrevistas que nosotros tenemos en archivo para refrescar algunos de estos temas. Esperamos que la democracia triunfe. Eso significa que los procesos se den adecuadamente, y eso es lo que estaremos vigilando, ya sea en Israel, ya sea en Venezuela, ya sea en Estados Unidos y claro está, en nuestro país, Puerto Rico. Queremos invitarlos a todos y a todas a el mercado orgánico. El mercado orgánico en Rincón, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todos los domingos, o sea, mañana. Llena el tanque hoy de gasolina porque no quiere pagar los 4 centavos extra por litro mañana, y va a auspiciar un mercado orgánico con los mejores productos para usted. Exactamente, un producto. Y nosotros tenemos la intención también de invitarlos al mercado orgánico el 21, que se da allá en Ponce, detrás del Museo de la Masacre. Allá se estará celebrando también lo que viene siendo la masacre o conmemorando la masacre de Ponce este próximo 21 de marzo. Todos están invitados a ambos lugares. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bemba. Cuídense y bendiciones. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.